Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a meternos de lleno en la actualidad de algunos futbolistas, uno de ellos que recibirá una oferta verdaderamente muy importante, el de fútbol del exterior, y deberá definir, una vez acabe el presente semestre, si continúa o no en el Millonario de cara a la segunda mitad de este año. Vamos a hablar de otro cuyo futuro está en duda, quizás no tanto por el propio jugador, pero sí por lo que le dicen los medios en general, y después vamos a estar hablando de los que se encuentran lesionados, porque en definitiva hay muchos futbolistas que se perdieron el cotejo del pasado lunes por la noche frente a Vélez, y hay que ver si estarán o no para enfrentar este sábado Defensa y Justicia. Además vamos a estar refiriéndonos al futuro cercano de River, porque se vienen dos partidos verdaderamente claves en lo que respecta al futuro del equipo, tanto en la liga profesional como también el otro miércoles, en el cual estará recibiendo a Fluminense en el cotejo clave en lo que tiene que ver con la clasificación o no a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y por último vamos a hablar de que ya se han colocado absolutamente todas las butacas en la Belgrano Baja Inferior y el hincha está a la espera de la gran inauguración. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la situación de Nicolás de la Cruz, porque el uruguayo estaría a punto de recibir una propuesta millonaria proveniente del fútbol brasileño. El Flamengo, nada más y nada menos, conjunto que está luchando por intentar también clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, haría una oferta de alrededor de $12 millones por Nicolás de la Cruz. En este momento River reparte el 50% del pase del futbolista en cuestión con el Liverpool, equipo en el cual jugaba de la Cruz antes de llegar al Millonario. Es verdad que con la última renovación de contrato River ya tiene un plan de pago y también la manera en la cual va a terminar de adquirir el 50% restante, pero si se vende ahora en este receso en cuestión, el Millonario recibiría la mitad de la venta. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que River pretendía vender al futbolista quizás en un dinero mayor, también hay que destacar que ya tiene 25 años. No es lo mismo que si lo hubiera transferido hace 2 años cuando era un jugador menor y a lo mejor estaba esperando una oferta proveniente del fútbol de Europa. De hecho, si De la Cruz tuviera que elegir entre irse al Flamengo o irse a algún equipo europeo, preferiría la segunda alternativa, pero en este momento no parecería haber ofrecimientos cercanos, y el jugador en cuestión, como la mayoría de los futbolistas que juegan en el fútbol argentino, tienen que poner en algún momento de su carrera lo económico por encima de todo, y por eso está analizando seriamente, si es que la propuesta del Flamengo llega a ser concreta y formal, en irse a jugar al conjunto de Río de Janeiro. Todavía el ofrecimiento, como dije, no ha llegado a las oficinas de la institución de Núñez, pero todos los medios de Brasil se están haciendo eco de esta posible propuesta, porque el Flamengo está muy interesado en incorporar al mediocampista en cuestión, y solamente faltarían detalles para que la propuesta llegue al Monumental. Después, lo que habrá que esperar es que los números sean los mismos que están diciendo los medios, es decir, que sean los $12 millones que en principio pretende River como para comenzar a negociar. Si ese número llega a ser menor, está claro que River no va a dejar salir a De la Cruz por cualquier cifra. Es un futbolista muy importante, que es cierto que ha tenido lesiones que lamentablemente no le han permitido tener la continuidad necesaria, pero aún así está claro que cuando está dentro del campo de juego se nota bastante. Es un futbolista con un enorme desempeño en la mitad de la cancha, que tiene gol, que tiene llegada al arco rival, que además ayuda a distribuir y a recuperar la pelota, y por eso mismo es totalmente normal que un elenco como el Flamengo de Brasil venga a buscarlo. La realidad también es que, en caso de irse, lo haría una vez termine el semestre. De ninguna manera el más grande dejaría que se vaya antes de que finalice la liga profesional, y obviamente mucho menos antes de que termine la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después habrá que esperar, en definitiva, a que el mercado de pases entre en su etapa más caliente, porque, como dije, el futbolista prefiere ir a Europa, y a lo mejor dentro de un par de semanas llega una oferta y esto de Flamengo termina quedando a un costado. Por eso mismo, por el momento, es un rumor, es muy fuerte, no es simplemente algo que no puede suceder, de hecho es algo que casi con seguridad va a pasar, pero que todavía no ha sucedido, y River está a la espera de que llegue la oferta.
Vamos ahora a referirnos a la situación de los lesionados, ya metiéndonos de cara a lo que va a ser el partido de Defensa y Justicia. Martín de Michelis ha tenido problemas a la hora de armar la saga central titular desde que comenzó el semestre. De hecho, si nos guiamos por quienes estuvieron desde el arranque en el primer partido, aquel contra Central Córdoba en condición de visitante, que la pareja fue Jonathan Maidana con Emanuel Mamana, y ya de por sí, una semana más tarde, para visitar a Belgrano por la segunda jornada, tuvieron que jugar Maidana y Enzo Díaz porque Mamana no estuvo a disposición por prácticamente un mes. Y después, con la recuperación de Paulo Díaz, entró el chileno y González Pires se terminó ganando el lugar, pero a su vez también estuvo suspendido en algunas jornadas. El chileno se volvió a lesionar, apareció Rojas para jugar en ese sector. Héctor David Martínez, que es el otro central, nunca logró recuperarse de su lesión. Maidana, en los pocos momentos en los que les tocó estar adentro del campo de juego, no estuvo en un buen nivel, y por eso mismo en general De Michelis nunca ha podido tener una saga central afianzada, ni siquiera te digo por todo el semestre, porque es normal que en algún momento se te pueda lesionar una vez un jugador, pero que algunos tengan lesiones reiteradas y eso provoca obviamente que nunca vayan a tener un buen nivel, porque si un futbolista juega 2 partidos, se lesiona 3, nunca va a tener un rendimiento continuado como para asegurarse la titularidad. Lo que ahora nos preguntamos es si en definitiva Mamana y Paulo Díaz van a poder estar a disposición para el partido contra Defensa y Justicia. Caso contrario, hoy De Michelis tiene 2 centrales como para jugar como titulares que no hicieron en general un mal partido contra Vélez. River no ganó el cotejo contra el conjunto de Liniers por otros motivos, no específicamente por el desempeño de la saga central. Robert Rojas ha jugado en ese sector en los últimos 3 partidos como titular. Estuvo ahí frente a Platense, también lo hizo frente a Sporting Cristal en Perú y frente a Vélez en Liniers, mientras que González Pires regresó a la titularidad después de no haber estado frente al conjunto peruano porque debía cumplir con una fecha de suspensión. En el caso de Mamana, arrastra una sinovitis en su rodilla izquierda que no le permite ni siquiera entrenarse a la par de sus compañeros, por lo que depende exclusivamente del día a día. Es la misma lesión que tenía Matías Suárez, por ejemplo, y al cordobés le costó aproximadamente 60 días en volver a entrenarse. Es cierto que Suárez es más grande y ha tenido reiteradas lesiones en la rodilla, pero aún así lo de Mamana preocupa bastante. Por el lado de Paulo Díaz, había sufrido un muy fuerte golpe que le provocó una lesión en uno de sus tobillos, y si bien es cierto que contra Defensa y Justicia a lo mejor no estaría, la realidad es que después contra Fluminense sí debería estar a disposición, por lo que De Michelis espera recuperar al menos a uno de los 2 zagueros para tener más variantes a la hora de armar la defensa. Y vamos ahora a hablar de otro futbolista cuya situación quizás no preocupa tanto, pero sí nos tiene que mantener alerta, y es el hecho de que Enzo Pérez no pudo estar contra Vélez también por una sinovitis en la rodilla izquierda. Si bien es verdad que su situación no es la misma que la de Mamana, porque de hecho el capitán del equipo estuvo entre los concentrados para viajar a Liniers, y en caso de que el partido en vez de ser el lunes hubiera sido el martes, se hubiera podido estar, o por lo menos eso es lo que dicen desde el cuerpo médico. Uno cree que contra el elenco de Florencio Varela este sábado va a poder estar desde el arranque, y es muy importante que pueda jugar porque en definitiva, más allá de que De Michelis pueda plantear un equipo con algunos alternativos, teniendo en cuenta que el próximo miércoles River se juega una final contra Fluminense en la Copa Libertadores, como Enzo Pérez no va a poder estar en ese cotejo porque alcanzó la tercera amarilla en el partido contra Sporting Cristal en Perú, es clave que el mediocampista central esté a disposición para verse las caras contra Defensa y Justicia en este duelo también muy importante para el futuro de River en la liga profesional. En lo que respecta al futbolista en cuestión, no se ha entrenado con total normalidad durante esta semana, pero las cargas han sido muy distintas. Hay que tener en cuenta que durante la semana pasada River regresó el viernes de Perú y el fin de semana no hicieron entrenamientos tan intensos. De hecho, De Michelis armó un equipo en el cual jugaron algunos futbolistas que normalmente no son titulares para enfrentar a Vélez, por lo que uno cree que este fin de semana contra Defensa y Justicia, si bien es cierto que puede llegar a cuidar a algún que otro jugador, sí van a jugar los habituales futbolistas que están siempre desde el arranque, y Enzo Pérez estaría entre ellos. El volante central es clave dentro del terreno de juego porque es la voz de mando del equipo.
Es cierto que su lugar debería estar bien cubierto con Matías Craneviter, pero teniendo en cuenta que está volviendo de una dura lesión, lo mejor es tener a Enzo por lo menos para este partido y que Craneviter no tenga que jugar 2 cotejos como titular de manera consecutiva después de haber estado tanto tiempo inactivo. Ahora voy a estar hablando más precisamente de eso, pero en el caso de Enzo Pérez, esperemos que hoy jueves y mañana viernes pueda entrenarse con total normalidad y ya a la par y haciendo los mismos ejercicios que el resto de sus compañeros, para que el sábado por la tarde River va a estar jugando desde las 16:30 horas en el Estadio Monumental frente a Defensa y Justicia, pueda ser titular y el capitán del equipo. Y vamos ahora con Matías Craneviter. ¿Por qué voy a hablar en especial del volante central? No está lesionado, no le ha sucedido absolutamente nada malo, pero teniendo en cuenta lo que dije recién, que Enzo no va a poder estar frente a Fluminense por haber alcanzado las 3 amarillas en la fase de grupo de la Copa Libertadores, De Micheli sabe que el medio campo contra el conjunto brasileño tiene que tener a un volante central defensivo, que sería bastante complicado que juegue como lo hizo ante Vélez, con Rodrigo Aliendro y Nicolás de la Cruz repartiéndose el centro del campo de juego, que sí o sí va a necesitar a alguien más posicional, sobre todo para frenar los ataques, que siempre generalmente son muy productivos del elenco de Brasil. Por eso mismo Matías Craneviter tiene todos los números puestos para jugar como titular en ese partido. En caso de que Enzo no pudiera llegar al encuentro contra Defensa y Justicia, no sé si Craneviter jugaría como titular el sábado. A lo mejor nuevamente De Michelis decide recurrir a Aliendro, de la Cruz y quizás a Palavecino para ocupar ese sector del centro del terreno, porque que Craneviter juegue 2 cotejos de manera consecutiva como titular a lo mejor sería muy arriesgado. Lo ideal en este caso es que Craneviter ingrese un rato en el segundo tiempo contra el elenco de Florencio Varela y que el próximo miércoles sí sea titular frente a Fluminense. Tendrá una difícil parada sabiendo todo lo que se juega River en ese compromiso en sí. Sabe el millonario que debe ganar sí o sí para mantenerse con vida de cara a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de obtener las 3 unidades, después habría que ganar en la última jornada para meterse en los octavos de final, pero sin depender absolutamente de ningún otro resultado. Solo habría que obtener las 3 unidades en ambos partidos. Refiriéndonos ahora a lo que tiene que ver con Craneviter, está claro que jugaría en un sector del campo de juego que le es habitual. No sería nada extraño para el futbolista, pero teniendo en cuenta que lleva casi 8 años sin jugar como titular con la camiseta de River, su último partido fue aquel en diciembre del 2015 contra el Barcelona en la final del Mundial de Clubes. No sabemos en definitiva cómo estará preparado desde lo físico, porque desde lo futbolístico y desde lo mental sabemos que Craneviter está a la altura de las circunstancias, pero el cotejo será contra uno de los mejores del continente como lo es Fluminense, y sabiendo de la exigencia del resultado que va a tener River una vez el árbitro pite el silbato inicial. Esperemos que esté totalmente preparado, que esté a la altura de las circunstancias como el resto de sus compañeros, porque no va a necesitar River solamente a Craneviter en un buen nivel, sino al resto de los futbolistas también. Pero en el caso del volante central, como dije, es una posición clave de cara al encuentro frente a los brasileños. Y vamos ahora a referirnos a Franco Armani, porque si bien es cierto que todos estos rumores de una posible salida siempre surgen cuando el arquero tiene algún error, lamentablemente el guardameta viene cometiendo en los últimos 3 cotejos fallos que no le han costado todavía la derrota al millonario, porque contra Platense de hecho River ganó y los otros 2 cotejos River los empató, pero obviamente cuando un arquero que es muy bueno como Armani se equivoca, llama mucho la atención cuando falla, porque sinceramente casi siempre ataja bien y no podemos destacarlo todo el tiempo cada vez que ataja bien, entonces se remarca mucho cuando falla y cuando los errores le cuestan victorias a River, no derrotas en este caso, porque como dije, el equipo no perdió, pero sí podría haber seguido de Liniers con un triunfo y de Perú también con una victoria importante en la Copa Libertadores. Entonces los rumores empiezan a surgir en lo que respecta a una posible salida. Todo el mundo sabe, desde el entorno del futbolista, que él va a retirarse en Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, su contrato lo liga a River hasta el 30 de junio del 2024. Todavía tiene un año más de vínculo, por lo que no habría ninguna posibilidad concreta de que pueda salir del club ahora en este mercado de pases. Y es más, para el millonario sería un problema bastante importante que esto sucediera.
porque desde el lado de la Secretaría Técnica y desde el cuerpo técnico no tienen pensado ir en búsqueda de un arquero en este periodo de transferencias. La idea principal es reforzar sobre todo la zona defensiva y aprovechar alguna oportunidad para traer algún jugador destacado de mitad de cancha para adelante, pero no hay en los planes ninguna intención de traer un arquero por ahora. Que Armani siga siendo el titular es lo ideal para River, con Ezequiel Centurión como primera alternativa y con los juveniles que están surgiendo detrás de estos dos guardametas. Por eso mismo, si bien es cierto que los rumores van a empezar a surgir si es que Armani no tiene buenos rendimientos, la realidad es que hoy por hoy River está muy contento con el arquero, que debe mejorar y que debe dejar de tener fallos. Esto está claro y es algo que también tiene en cuenta él. Pero también tenemos que destacar que no hay que irnos mucho tiempo atrás para encontrar un Armani que haya sido salvador. En este mismo torneo el guardameta estuvo 8 encuentros consecutivos sin recibir un solo gol y volvió a meterse en el top 5 de vallas invictas históricas en la historia de River. Por eso mismo me parece que los rumores siempre van a surgir, pero Armani tiene que estar preparado para ello y volver a su mejor nivel. Y ahora voy a hacer un resumen del momento actual de River, que quizás no se pueda decir que sea malo verdaderamente, porque si un equipo le lleva 6 puntos al segundo, siendo puntero en la liga profesional, no se puede decir que el momento sea malo, pero sí es cierto que River pasó de ser, a mi entender, el mejor equipo del fútbol argentino, a entrar en la regularidad total del resto de los elencos. De hecho, si tomamos en cuenta los últimos 7 partidos, River ganó tan solo 2, los 2 que jugó de local contra Boca y Platense, y los otros 5 que los jugó en condición de visitante. Eso también puede tener algo que ver en esto del bajón futbolístico. Ojalá que, si es por esto, significa que River los próximos 2 partidos que los juega en condición de local debería ganarlos contra Defensa y Justicia y Fluminense, por lo que ojalá que sea porque haya jugado muchos partidos de visitante, pero aún así, en general en estos cotejos que jugó fuera del Monumental no estuvo a la altura. Se puede justificar únicamente el primero de todos, que fue contra Atlético en Tucumán en una igualdad 1-1 cuando River jugó con un equipo totalmente alternativo. Acá ni siquiera fue un mixto, de Michelis decidió guardar a los 10 jugadores de campo, únicamente Armani estuvo desde el arranque y encima José Paradela se hizo echar a los 20 minutos, por lo que era casi imposible que River sacara un buen resultado. Pero después en los otros partidos de visitante, contra Fluminense, contra Talleres, contra Sporting Cristal y contra Vélez, River estuvo, no obviamente en el mismo nivel, pero sí estuvo por debajo del rendimiento que debe mostrar tanto individual como colectivamente. ¿Por qué digo que River entró en la regularidad? Porque antes de ese partido contra Atlético en Tucumán, en los anteriores 11 cotejos River había ganado 10 y solamente había perdido en la altura contra The Strongest, algo que es totalmente lógico. Por eso mismo, de pasar de ser el mejor equipo del fútbol argentino prácticamente sin discusión, entró a una irregularidad. Después hay que ver en definitiva si siendo irregular no le alcanza para ser campeón. A lo mejor le basta y le sobra, teniendo en cuenta que en un momento en el torneo hizo 8 triunfos consecutivos y por eso mismo eso hoy le permite tener una ventaja contra San Lorenzo. Pero el próximo miércoles se juega una parada clave en lo que respecta a la Copa Libertadores, y en caso de no sumar de a 3 y de quedar eliminado, estaremos hablando de un fracaso bastante importante de River en el ámbito internacional. Es verdad que hasta que no suceda esto no se puede confirmar. De hecho, todos recordamos la primera Copa Libertadores de Marcelo Gallardo como entrenador, al cual le costó muchísimo clasificar en una primera fase que encima era bastante más sencilla que la actual, que está atravesando Martín de Michelis. Pero en definitiva, el clasificar o no determinará si River fracasa o no en la actual edición. Después veremos qué es lo que sucede si es que logra clasificar en los octavos de final, pero por el momento, paso a paso, River debe lograr volver a ser un equipo más compacto y sólido defensivamente y sobre todo meter todas las ocasiones de gol que genere en ataque. Y para finalizar este video, finalmente se terminaron de colocar absolutamente todas las butacas en la última de las plateas bajas inferiores. La Belgrano finalmente tuvo la totalidad de la colocación de asientos este día miércoles y seguramente
En el partido contra Fluminense, que va a ser el día en el cual los hinchas que ya tienen su entrada abonada vayan a ocupar ese sector, veremos un estadio totalmente repleto. Contra Defensa y Justicia, los hinchas que vayan a presenciar el cotejo del próximo sábado van a poder ver la tribuna al total descubierto, pero obviamente vacía, únicamente con los asientos correspondientes. Pero contra Fluminense se esperan alrededor de 86.000 personas alentando al equipo para que logre un triunfo verdaderamente importante de cara al futuro del semestre. El Estadio Monumental, con este número de espectadores, entrará en el top 10 de escenarios con mayor capacidad en el mundo para presenciar partidos de fútbol. Una obra verdaderamente magnífica que, si bien es cierto, no tiene su finalización con la colocación de las butacas en la Belgrano Baja Inferior, porque todavía falta muchísimo por hacer. Este es un avance verdaderamente importante, porque al fin River podrá alcanzar el máximo de capacidad previsto en lo que respecta a estas renovaciones y remodelaciones que se han hecho en el estadio durante todo este último tiempo. Las 4 nuevas tribunas bajas inferiores permitieron que el Monumental alcanzara una capacidad de más de 14.000 personas en comparación a lo que había durante el año pasado. Recordemos que las otras 3 nuevas tribunas bajas inferiores que se estrenaron al inicio de este año, más precisamente el 12 de febrero, el día que River le ganó 2-1 a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, fueron la Centenario, la Sibori y la San Martín, y en ese entonces River alcanzó una capacidad aproximada de entre 83.000 y 84.000 personas en cada uno de los partidos. Sumado a todo esto, hay que tener en cuenta que River ha agotado absolutamente todas las localidades en todos los partidos que ha jugado en el Estadio Monumental durante este 2023 y también durante el 2022, por lo que estamos hablando del equipo con más convocatoria, no solamente del todo el fútbol argentino, sino de todo el fútbol americano, incluyendo a todos los países de Latinoamérica y también al fútbol de los Estados Unidos. River ha logrado terminar una mega obra espectacular, y si bien es cierto, como dije, que todavía faltan algunos detalles, el próximo sábado ante Defensa y Justicia los hinchas podrán apreciar el estadio desde adentro en su totalidad. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claro está que el partido del sábado es importante, pero el cotejo del miércoles que viene ante Fluminense, que se estará jugando dentro de 6 días, prácticamente decidirá si el semestre de River es positivo o negativo. Después podés coronarte o no con la liga profesional. Claramente, si River queda fuera en la fase de grupos y no logra salir campeón del torneo local, el semestre será muy negativo, porque claro está, no lograste el mínimo objetivo en el ámbito internacional y tampoco lograste el principal objetivo en el ámbito nacional. Sin embargo, ahora la cabeza deberá estar puesta en el partido del próximo sábado. Habrá que ver cómo se encuentran Mamana, Paulo Díaz y Enzo Pérez para saber si pueden estar a disposición, y después, en base a eso, de Michelis deberá armar el equipo. En cuanto a lo de la Cruz y Flamengo, habrá que esperar que llegue la oferta correspondiente. Si los números son los que pretende River, el millonario no tiene problema en transferirlo al fútbol brasileño. Y en lo que respecta a la Belgrano Baja Inferior, al fin se terminaron las obras y podremos presenciar todos los hinchas de River un estadio monumental totalmente repleto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.